Hola, buenas tardes. Soy Quirós y aquí estoy de nuevo para hacer un nuevo vídeo. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que el último no ha tenido apenas visualizaciones y ya una empieza a plantearse si esto, pues, si esto merece o no merece la pena, ¿no? Como decía el filósofo nórdico Kierkegaard, lo voy a transponer un poco, ¿no? Es decir, haz vídeo y te equivocarás, no hagas vídeo y te equivocarás. Entonces no sabe una muy bien qué hacer en este sentido. Y bueno, por mi parte voy a seguir haciendo algunos vídeos más. Yo comprendo que bueno, es muy difícil, hay muchísima gente haciendo vídeos de todo tipo. Quizás estos temas de los que yo hablo pues no interesen al público que me pueda escuchar, gente española básicamente. Es una pena porque siempre soy de la opinión y siempre he sido lo he dicho varias veces, que lo de fuera es lo de dentro, que todo nos afecta no exactamente por igual, pero que lo que ocurre ahí fuera y no está tan lejos, son países vecinos, en el caso del Reino Unido, no en Estados Unidos, pero culturalmente pues bastante, ¿no? Es Occidente al fin y al cabo. Pues todo esto creo que nos afecta también a nosotros y que hay una interacción, sin tanto que se habla de globalización, me parece bastante evidente que es así. Pero si no consigo llegar a la gente, a un número de gente, no digo muchos, pero algunos, pues francamente quizás, como se suele decir, los esfuerzos inútiles producen melancolía. Y esto para mí no es más que al fin y al cabo bueno, pues una manera de ponerme en contacto. Bueno, pues digamos, no es exactamente un pasatiempo, porque yo me lo tomo muy en serio y tomo notas y escucho mucho. En fin, leo entrevistas, leo la prensa, escucho a muchos youtubers, escucho informativos, pero bueno, quizás no sea lo suficientemente experta para algunos o sea aburrida para otros, en fin, no sé, habrá de todo. Y como tampoco son tantos los que me han visto, pues no sé muy bien a qué carta quedar. Así que yo voy a seguir hablando, pero claro, no indefinidamente, porque no tiene demasiado sentido hablar, hablar con uno mismo. Bien, dicho esto, ya que me desahogo un poco, bueno, pues ya dejo de hablar de mi libro, ¿verdad? Y antes que nada deciros que si tenéis a bien, si alguien está por ahí, no tiene nada mejor que hacer que escucharme, bueno, pues suscribíos, darle a la campanita de las notificaciones y si el vídeo os ha gustado, pues a me gusta. Que eso, quieras que no, estimula y me impulsará a seguir haciendo vídeos en cualquier caso. Bien, vamos a hablar hoy del Reino Unido y no me queda otra, aunque en Estados Unidos están pasando cosas interesantísimas, pero es que lo del Reino Unido es de traca, y es de traca todos los días, cada día se superan en cuanto a novedades, nuevos escándalos, nuevas informaciones, divisiones, es todo un caos que tenemos mucho aquí dentro de casa, ¿no? Como lo que ocurrió ayer en el Congreso es un buen ejemplo, pero francamente ahí fuera, en el país de los británicos, no se quedan atrás en cuanto a líos. Bueno, Johnson empezó mal la semana, la empezó francamente mal y hay que decir que la ha terminado peor. Bueno, el lunes se hizo público antes quería decir una cosa. Y yo sé que, claro, yo no soy una youtuber profesional. Los youtubers profesionales que tienen muchísimos suscriptores, digo profesionales porque realmente están viviendo de esto, de hacer vídeos y tal. Esta gente igual te hace 2, 3 vídeos diarios, más o menos largos. Otros hacen vídeos cortos, pero varios al día, en fin, hay de todo. Pero es que tienen todo el tiempo del mundo para hacer este tipo de cosas. Yo, francamente, no tengo ese tiempo. Y no siempre tengo la misma disposición de ponerme delante de la camarita y más o menos hacer un discurso coherente. Entonces, para mí, entiendo que los vídeos son muy largos, pero se pueden escuchar en pequeñas diócesis, como diría el otro. Es decir, lo que no puedo es ponerme todos los días delante de la cámara. Esto realmente sería muy difícil para mí, que al fin y al cabo esto no me proporciona nada más que eso, pues el placer de comunicar, si es que alguien hay al otro, si es que hay alguien al otro lado. Si no hay alguien al otro lado, no tiene sentido. Bueno, como decía, empezó la semana mal,
Johnson se había comprometido a reunir al Parlamento e informar y dar cuenta del informe de la famosa Sue Gray, que yo creo que es famosa en el mundo entero, la alta funcionaria encargada de investigar 16 parties que se habían celebrado entre Downing Street y las sedes de ministerios en Whitehall. Esta señora, como sabemos, pues eso ha pasado un mes y medio, cuando se hizo público el lunes el llamado update, es decir, la actualización que Sue Gray misma denominó así, de 12 páginas de su, o sea, ella publicó 12 páginas de todo el informe que había hecho. Entonces Johnson reunió al Parlamento, hizo una declaración inicial y luego hubo un debate interesantísimo. Hay que decir que Sue Gray no pudo publicar el informe en su totalidad, que imagino que tiene bastantes más páginas, por la sencilla razón de que, como hablé en algún otro vídeo, la Policía Metropolitana de Londres pasó de no estar interesada en absoluto, diciendo que ellos no investigaban sucesos acaecidos un año atrás, bueno, pasa curiosa tratándose de la policía, pasó de ahí a decir que bueno, que ya estaba la funcionaria haciendo un informe, por lo tanto no era necesaria una investigación por parte policial. Cuando el informe de Sue Gray estaba a punto de publicarse, oportunamente decidieron intervenir y bueno, de esa manera yo ya interpreto alargar en el tiempo y dar un poco de oxígeno al primer ministro. Esa es mi opinión sobre esta intervención policial. Y finalmente el día antes de que el informe de Sue Gray se hiciera público en su totalidad, advirtieron a la funcionaria de que no podía hacerlo público en su integridad, porque como ellos habían decidido iniciar una investigación criminal sobre estos parties, había que evitar posibles interferencias con lo que se hiciera público en el informe. De modo que Sue Gray se vio limitada a hacer, como os digo, esa actualización de solo 12 páginas, que es la que se hizo pública el lunes. Bueno, como digo, Johnson reúne al Parlamento, hace una pequeña introducción, bueno, pues diciendo lo de siempre, que lo siente mucho, que no sabía que aquello que decía que él no estuvo, que no sé qué, en fin, todas estas excusas que ha ido poniendo, ya francamente no insiste en ellas porque son risibles, y se limitó a decir que lo sentía mucho y que ahora, claro, efectivamente la policía le ha dado una muy buena excusa. Ahora hay que esperar al resultado de la investigación policial, que puede ser que se haga pública en unas semanas o, quién sabe, puede que en unos meses, puede que después de las elecciones locales de junio, puede que dentro de 2 semanas. Nadie sabe cuándo la policía hará públicos los resultados de su investigación. Hay que decir que actualmente la policía, de los 16 parties que investigó Sue Gray, está investigando una investigación criminal sobre 12 de ellos. Entre ellos, y este es curiosísimo, uno que se celebró el 13 de noviembre de 2020, es decir, el día en que echan a Dominic Cummings, al asesor principal de Johnson en aquel momento, uno de los cerebros de la campaña y de la idea del Brexit. Cummings, que era, bueno, y sigue siendo un personaje absolutamente, bueno, pues muy interesante. Bueno, este señor fue expulsado de Downing Street ese día, y ese mismo día se celebró, hoy casualidad, en el piso del primer ministro, una fiesta a todo lo grande, con música de ABBA que resonó por todo el edificio. Eso está absolutamente probado, a la que es muy difícil pensar que no asistió el primer ministro, porque se celebró en su vivienda particular. Así que ese es uno de los parties que se están investigando criminalmente. Bien, hay que decir que lo de criminalmente, eso suena muy tal, pero en realidad lo que puede ocurrir, lo máximo se supone que puede ocurrir, es que toda esta gente reciba una multa, que es lo que recibían las personas que durante el confinamiento se saltaban las normas. En este caso son los mismos que las hicieron los que se las están saltando, pero no parece ser que vayan a ir a un juicio por esto, sino que van a recibir una serie de multas. Y
La cuestión está en si el primer ministro recibe o no recibe una multa, que en mi opinión es posible que sí. Bueno, pero de esto hablaremos luego un poquito más adelante. Bien, el debate, bueno, a las palabras de Johnson, que como digo no fueron nada impresionantes en cuanto a la introducción, respondió con mucha seriedad y mucha firmeza el líder de la oposición, que francamente está ganando muchos enteros últimamente, está demostrando ser un líder fiable, serio, un tipo con personalidad, y yo creo que se está dando a conocer al país, cosa que hasta ahora no había podido hacer por una serie de circunstancias, entre otras que fue elegido en pleno confinamiento. Bien, le reprochó al primer ministro, lo de siempre, en no tener ninguna vergüenza, le instó a publicar en su integridad el informe una vez que la investigación policial haya finalizado. Hay mucha controversia en cuanto a eso, porque hay muchos expertos y fiscales y abogados que dicen que de ninguna manera el informe de Sugrey podría de alguna manera chocar con la investigación policial, que no deja de ser una excusa, porque en realidad si no va a haber un juicio, no va a haber una vista pública, no va a ir nadie a la cárcel por esto, ¿qué sentido tiene ocultar el informe de Sugrey mientras no se finalice la otra investigación? Pero bueno, dicho esto, le instó a publicarlo cuando esté finalizada la investigación policial, y esta vez no se dirigió al primer ministro pidiéndole su dimisión, sino que se dirigió a los parlamentarios conservadores, instándoles a, de una vez por todas, ir adelante con una cuestión de confianza y despedir al primer ministro. Es decir, puso en los hombros de los diputados conservadores la responsabilidad absolutamente urgente de deshacerse de Johnson, porque la situación del país no puede soportar más un primer ministro sin ninguna credibilidad, y que es una cochambre moral en todos los aspectos, por lo tanto carece de toda credibilidad ante el público. Bueno, a continuación de Starmer, que ya os digo que hizo un muy buen discurso, muy bien elaborado, intervino el líder del SNP, es decir, el Partido Nacional Escocés, el líder en Westminster, que como sabéis es el segundo partido de la oposición. Bien, este hombre se llama Ian Blackford, es un tipo muy sanguíneo, hace unas intervenciones muy apasionadas, pero estuvo francamente muy bien, suele estar muy bien habitualmente, es un hombre muy respetuoso pero muy firme. Y bueno, ya aquí yo no sé si por llamar la atención o distinguirse un poco del tono como más templado, entre comillas, de Starmer, dijo que el primer ministro era un mentiroso, que había mentido al Parlamento, diciendo al Parlamento que no había estado en parties en los que se demostró que sí que había estado. Eso lo dijo públicamente el 8 de diciembre en el Parlamento. Dijo que él no había asistido a un party por el que se le preguntó, en concreto el del 13 de noviembre, se ha demostrado que sí que estaba, y por lo tanto dijo, ha mentido al Parlamento, tiene que dimitir inmediatamente. Bueno, en esto intervino el speaker, le llamó la atención, le dijo que no podía llamar mentiroso al primer ministro, que las normas de la Cámara lo impiden. Blackford se negó a rectificar, lo único que añadió es que bueno, quizás mintió inadvertidamente, pero no retiró la palabra mentiroso. Finalmente acabó expulsado de la Cámara, pero todo en un tono apasionado, con voces, gritos y tal, pero no es Blackford en absoluto un hombre, es decir, luego fuera de la cámara ante los periodistas ya dijo que él respetaba mucho la labor del speaker, etcétera, etcétera. De hecho, en los debates que ha habido posteriores ya ha vuelto a la cámara como si tal cosa. Bien, esto por parte de Blackford. Bueno, todo el resto lo más interesante es la intervención de Theresa May, la antigua primera ministra, a la que Johnson y compañía echaron. Theresa May se levantó, hizo una pregunta, porque claro, las intervenciones de cada diputado ya tienen que ser forzosamente breves, fuera de los portavoces. May se levantó y preguntó que cómo era posible que si los que hacían las normas o bien no se habían enterado, no sabían leer ni escribir, o las habían incumplido conscientemente.
Entonces, saber cuál de las dos opciones era la que valía, fue el tono, no sé cómo deciros, el tono, la expresión, incluso con la mascarilla se nota, ¿no? La expresión muy seria, el lenguaje corporal de May indican una hostilidad absoluta hacia Johnson, que le respondió con la misma hostilidad, diciéndole simplemente que había que esperar a la investigación policial y que no tenía nada más que decir. Se levantó otro diputado conservador hablando de que no había podido asistir al entierro de su abuela, que a ver si pensaba el primer ministro que era tonto por cumplir las normas. Otro diputado conservador se levantó también, un aliado de mucho tiempo de Johnson, le dijo que no le iba a apoyar más, que le había decepcionado. En fin, hay mucho revuelo dentro de las filas conservadoras, de eso no cabe ninguna duda. También Johnson, posteriormente ya al debate, Downing Street filtró que cuando se publicara por fin el informe de Sugrey, que ya verían si lo hacían público y sin integridad, que no tenía por qué, que tal. Ahí intervinieron los parlamentarios conservadores, se le hizo llegar a Johnson que de ninguna manera, que tenía que publicarlo en su integridad, a lo que ahora ya Downing Street dice que sí que hará, está por ver que lo haga. Y también filtró que si el primer ministro o sus colaboradores eran multados por la policía, que tampoco se haría público. También ha sido forzado a admitir que si le multan se hará público. Es decir, que su situación dentro de se reunió esa misma noche de lunes con el grupo parlamentario. Hay quien dice que es mejor que dimita sin que se presente esa moción de confianza. Hay quien dice que está esperando que se presente finalmente el informe policial y no sé qué, y el de Sugrey a su momento. Hay mucha confusión, pero la impresión general, desde luego la que yo tengo ahora mismo, es que este hombre no va a durar mucho. Es una situación absolutamente insostenible políticamente la que tiene. Además, a todo esto se sumó ayer una noche de caos en Downing Street. Es una sensación como que de que todo se derrumba. En primer lugar, es decir, Johnson se ha comprometido y lo ha dicho públicamente, a depurar responsabilidades una vez de que se haga público el informe policial. A eso se había comprometido, lo que quiere decir que van a pagar el pato pues los que están a su alrededor para intentarle salvar su pellejo, ni más ni menos. Hay otra cosa que en esta le ha salido el tiro por la culata de mala manera. En su intervención, en su respuesta al líder laborista Starmer en el debate del lunes, se le ocurrió decir que cuando Starmer era director de la fiscalía, director de la Public Prosecutor, dicen ahí, el director de la fiscalía, es decir, el segundo cargo detrás del fiscal general, hubo un caso muy muy sonado de un depredador sexual, un tal Jimmy Savile, que era presentador de programas musicales en la BBC, un hombre muy conocido. Se descubrió cuando ya había fallecido que este hombre era un depredador sexual, había violado a cientos de niños, tanto y de jóvenes en los programas musicales, en hospitales, en escuelas, en todas partes. Era un verdadero monstruo, y la policía, aunque fue interrogado varias veces y la fiscalía también, no llegaron a ponerlo, a llevarlo ante un tribunal y juzgarlo por sus crímenes. Entonces no se le ocurrió nada mejor a Johnson que decir que Starmer había fracasado en la persecución como fiscal en este caso. Cosa es absolutamente incierta. Starmer no tuvo nada que ver con este tema, no estuvo implicado en absoluto, y entonces ahí le ha salido el tiro por la culata, porque ha tenido que rectificar, aunque no ha pedido disculpas, pero sus propios parlamentarios le instaron a retirar esa acusación tan brutal contra el líder de la oposición. O sea que ha quedado francamente mal, y ha tenido una consecuencia, o ha servido de excusa yo creo que más bien de excusa a la dimisión ayer de su asesora principal en Downing Street, asesora política, es como se suele decir el cerebro detrás de Johnson, llamada Munira Mirza.
Munira Mirza lleva 14 años junto a Johnson, toda su etapa como alcalde de Londres y ahora desde que es primer ministro, es decir, es una de sus colaboradoras, seguramente la más antigua. Bueno, pues esta señora ayer presentó su dimisión, filtró su carta de dimisión y la presentó con el argumento de que el primer ministro no se había disculpado por las acusaciones infundadas contra el líder de la oposición a propósito de este depredador sexual. Bueno, esto políticamente es un torpedo absolutamente en la línea de flotación de Johnson, que yo creo que fue absolutamente cogido por sorpresa por esta dimisión. Yo tengo para mí que no puede ser únicamente porque no pidiera disculpas por este tema de Starmer. Tiene que haber mucho más de fondo ahí, porque no creo que esta señora, visto lo que hemos visto con Johnson, bueno, sea de las que presenta su dimisión por una cuestión como esta. No digo que no le importe, pero creo que tiene que haber otras razones, pues no sé, de pérdida de confianza, de que verdaderamente ve que el barco se hunde y es la primera en salir y librarse del naufragio. En fin, alguna otra cuestión de fondo tiene que haber detrás de esta dimisión tan sonada. A continuación, ayer noche se producen otras 3 dimisiones en cascada, esta mañana una más, a saber, su secretario privado, el famoso que convocaba el party de las 100 personas, el Bring Your Own Boots, trae tu propia botella, Martin Reynolds, su jefe de gabinete y su director de comunicación. Y esta mañana ha dimitido otro cargo también de Downing Street, es decir, son 5, pero digamos que el detonante de estas dimisiones ha sido la de Munira Mirza. Hay quien dice, bueno, pues Johnson está acabado, esto ya es que se derrumba todo, esa es la impresión. Y luego hay otros que dicen, no, estas son las dimisiones a las que él se comprometió con el grupo parlamentario y tal. Yo, francamente, esto no me lo creo. Y no me lo creo por una razón. Porque esas dimisiones fueron como muy caóticas, no se anunciaron los sustitutos, no hubo comunicado de Downing Street, es decir, fue una cosa, yo creo que la dimisión de Mirza provocó que los otros cundiera el pánico y salieran corriendo también. Además, no creo que a Johnson le convenga en este momento estas dimisiones, en todo caso las hubiera hecho más escalonadamente o, lógicamente, cuando la investigación policial culmine y al mismo tiempo se publique en su integridad, cosa que está por ver, como digo, el informe de Sugrey. Bueno, es que evidentemente, es decir, estos son su escudo. ¿Por qué gastar el escudo antes de tiempo? No tiene sentido. Eso es como cuando dicen, no, han cesado al entrenador, porque si no cesan al entrenador, la gente empezará a mirar hacia el palco. Bueno, pues esto es lo mismo. En el momento en que se haga pública esa investigación, que forzosamente no va a ser buena para él, como no es bueno en las 12 páginas que se han visto ya del informe de Sugrey, que luego comentaré, entonces no tiene sentido. Es decir, entonces ya solo queda él. ¿A quién le van a pedir responsabilidad entonces? ¿A los asesores que ya han dimitido hoy, ayer? No, se la pedirán a él dentro de un mes, de una semana. No tiene escudo y por lo tanto no creo que eso haya sido una decisión premeditada de Johnson en este momento. Así que la cosa está francamente muy fea. Las 12 páginas de Sugrey, aunque son pocas, pero son muy contundentes, más de lo que se pensaba que iban a ser. Hablan de falta de liderazgo, es una manera muy sutil de aludir al primer ministro, de caos, de excesivo consumo de alcohol en el trabajo, cosa verdaderamente estupefaciente. O sea que en la sede del gobierno se dedicaban a beber vino y a tomar gin tonics. ¿Esto qué es? Es realmente preocupante. Y hablaba también el informe de Sugrey de gente que trabajaba en Downing Street. Hay que recordar que trabajan 400 personas allí, que queriendo denunciar todas esas cosas, esos parties, no se atrevían a hacerlo. Es decir, hay unas insinuaciones de bullying allí que quedan también ahí en el aire. O sea que el informe, como digo, es francamente duro contra la situación. Pide también
que se cree una oficina del primer ministro, que se ordene y se organice un poco más la actividad en Downing Street, porque ya os digo que las sensaciones de caos y de falta de gobierno hay dentro. Bien, hay otro factor que ayer a mí me llamó muchísimo la atención, y es Rishi Sunak, el canciller, el ministro de Economía. Es un tipo joven, tiene 40 y pocos años, multimillonario, y es el que lleva las riendas de la economía del país. Ayer presentaba un plan, porque claro, está como en España, la subida de la luz, de los alimentos, el coste de la vida está por las nubes, la inflación, en fin, son problemas parecidos, allí agravados además por la situación del Brexit y de los, bueno, que eso es capítulo aparte, todo el caos que está establecido en Dover, con las colas de camioneros que están días esperando, con todo el papeleo que hay que hacer, es una verdadera locura. Bueno, entonces ayer presentaba Rishi Sunak un plan para, como habían propuesto también ya los laboristas, bajar, como aquí se ha hecho, el IVA de los recibos de la luz, bueno, una serie de medidas y tal. Bien, en un momento dado, durante la rueda de prensa, se le pregunta a Sunak por la dimisión de esta señora, de Munira Mirza. Entonces el canciller, que hasta ahora siempre se ha mostrado un poco esquivo, pero bueno, tampoco es decir, no se ha manifestado nunca contra Johnson, pero tampoco, aunque le ha apoyado, no ha sido demasiado contundente. Bueno, se ha mantenido un poco ahí al margen, porque como sabéis, él es uno de los candidatos que se postulan a suceder. Bien, entonces le preguntan por la dimisión de Mirza, dice que lo lamenta mucho, que bueno, que ha trabajado muy bien con ella, que la va a echar de menos. Y cuando le preguntan sobre las razones que ella expone en su carta de la dimisión, como os digo, sobre el caso de los infundios del primer ministro sobre Starmer, dice casi textualmente, dice, es decir, me alegro de que el primer ministro haya rectificado, cosa que hizo a medias, pero lo cierto es que yo jamás hubiera dicho nada parecido. Es decir, afea claramente al primer ministro sus palabras sobre Starmer. Y eso es una novedad absoluta, porque como digo, hasta ahora no hay un ministro que haya dicho nada que pueda molestar al primer ministro. Y esto sin duda ha molestado y mucho a Johnson, y más en esta situación de debilidad política que está padeciendo, Es decir, él dijo claramente, yo no lo hubiera hecho, yo no lo hubiera dicho. Bueno, y así ha quedado el tema. Hay otra cuestión que va a explotar, de la que ya hablé cuando hice las previsiones anuales. Siento mucho tener razón, pero alguna vez que una acierta, jolín, una entre 1000 que aciertas, pues vale, hay que decirlo. Y es que va a estar muy a la orden del día, y yo creo que es una maniobra de distracción más sobre todos estos escándalos, que es el protocolo de Irlanda del Norte. Es increíble. Los fanáticos del DUP, o sea, uno de los 3 partidos unionistas irlandeses, el que de hecho gobierna en Irlanda del Norte, en la asamblea de Stormont, el primer ministro es de este partido, del partido unionista, del DUP. Bueno, pues estos señores, sin encomendarse a Dios ni al diablo, han dicho que van a dejar de respetar el protocolo, que se lo van a saltar por la cara, y que se van a dejar de hacer los chequeos en todo lo que se lleva desde la Isla Grande a Irlanda del Norte, es decir, desde Gran Bretaña hasta Irlanda del Norte. Esto es un incumplimiento flagrante del protocolo, y parece ser, ayer todavía no se había empezado a hacer esto. Esto es una orden que viene del responsable de agricultura del gobierno de Irlanda del Norte, que además es un gobierno muy complejo, porque el First Minister es de unionista, y la viceprimera ministra, digamos, es del Sinn Féin, es decir, del partido que representa, digamos, a los católicos, para entendernos.
que se ha opuesto totalmente a esto, porque están muy conformes con el protocolo. En fin, el follón es enorme. El gobierno británico está se hace los locos, cuando en realidad esto es el incumplimiento de un tratado internacional. No depende, o el cumplimiento no depende del gobierno de Irlanda del Norte, depende del gobierno de la nación, es decir, de Boris Johnson. Están haciendo la vista gorda, diciendo, bueno, esto no nos atañe, y es realmente escandaloso, porque este protocolo de Irlanda del Norte no es ni más ni menos que la consecuencia del Brexit que ellos mismos han elegido, es decir, fuera del mercado único y de la unión aduanera, y es el acuerdo que firmaron con la Unión Europea hace apenas un año. Entonces, estos fanáticos unionistas ven que se acercan las elecciones, que en principio se van a celebrar en mayo, aunque se habla ahora de la dimisión del primer ministro, del First Minister de Irlanda del Norte. Eso quizás provocara unas elecciones anticipadas, no se sabe muy bien, la situación es muy confusa. Quizás se podía alargar unas semanas más antes de celebrar elecciones. Bueno, el caso es que, como digo, se van a celebrar elecciones en mayo, y lo que está ocurriendo es que, como la mayor parte, muchísima gente en Irlanda del Norte está muy conforme con el protocolo, porque les da vía libre para comerciar tanto con la Unión Europea como con la isla grande, es decir, están en los dos mundos, sin ninguna barrera. Bueno, estos señores unionistas preferirían 1000 veces que se pusiera una frontera dura en Irlanda del Norte, porque para ellos lo único que importa es eso. Es decir, ellos dicen que esta ruptura del mercado único británico, por llamarlo así, del mercado interior, pues que va a acabar deshaciendo el país, y puede que tengan razón, pero es lo que se merecen, porque es lo que se han buscado. En fin, es como decir, sí, primero creo el problema y luego digo, vaya problema, ¿no? Pues resolvédmelo. Es una cosa absurda. Entonces, resulta que las encuestas ahora mismo dan al Sinn Féin, es decir, al Partido Católico, partidario de la reunificación de la isla, que tiene, no olvidemos, 7 escaños en Westminster. Son 7 diputados que no van a Londres al Parlamento. Estos no se presentan directamente en el Parlamento y por lo tanto no cobran sus sueldos como diputados, creo. Bien, bueno, pues resulta que ahora este partido es el primer partido, según las encuestas, le saca 8 puntos al Partido Unionista. Y esto, claro, preocupa muchísimo a estos señores, que hasta ahora han tenido siempre han llevado siempre las riendas del gobierno, han tenido siempre al primer ministro. Bien, entonces, pues esto crea preocupación. ¿Qué pasa? Que es una cuestión ideológica en primer lugar, de puro fanatismo ideológico, y en segundo, es una tratan de unificar el voto unionista, de manera que, en vez de dividirlo, porque hay 3 partidos, no olvidemos que hay 3 partidos unionistas, bueno, pues que se agrupe en torno al DUP todo ese voto unionista, y tratar de no perder las elecciones, porque perder las elecciones supondría un giro radical en la política irlandesa, en Irlanda del Norte, y desde luego una situación muchísimo mejor para todo lo que atañe al cumplimiento del protocolo de Irlanda del Norte. Yo creo que la vista gorda que está haciendo el gobierno británico, me extraña muchísimo que los unionistas irlandeses tomen esta iniciativa sin el visto bueno, aunque sea por debajo de la mesa, del gobierno británico, de su gobierno, del gobierno central, digamos, de Londres. Y creo que están intentando pues una maniobra de distracción, es decir, utilizar de nuevo a Europa como chivo expiatorio de todos los males, y desviar la atención de los escándalos domésticos, que, como digo, son incesantes. Así que hay que decir también que Liz Truss es la ministra de Asuntos Exteriores, encargada ahora de todo este tema del Brexit, y aunque es un poco más educada en las formas, en el fondo está pidiendo lo mismo, es decir, cargarse el protocolo, y que la Unión Europea, así, por la sagrada voluntad de estos señores, acabe con el mercado único. O sea, una cosa absolutamente delirante. Y bueno, ahí están las cosas. Vamos a ver
cómo va la semana, incluso el fin de semana, y cuánto aguanta Johnson esta situación que, como digo, tiene a día de hoy muy mala pinta. Vamos a ver qué sucede. Y nada más, ya sé que me he extendido mucho, espero haberos interesado y que lo veáis, aunque sea poquito a poco, lo escuchéis, y nada más de momento. Si hay alguna novedad o así, y si no, en los próximos días pues seguiré haciendo vídeos y espero que alguien más se anime a escucharme, para que me anime yo también a seguir haciéndolos. Nada más, buen fin de semana, muchísimas gracias, y nada, si os gusta, dadle a me gusta, suscribíos y campanita de notificaciones, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, buenas tardes, adiós.